Yo creo que esta será la generación que verá el mayor avivamiento en los próximos días. Si alguien lo cree, grite amén y dele un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque escucha, su palabra dice que he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. El Señor nos está diciendo: puede haber tormentas, puede haber procesos, mas sobre ti será vista su gloria. Puede haber problemas en nuestra vida, puede haber circunstancias difíciles, pero sobre ti tiene que verse su gloria. Mira al que tienes a un lado y profetízale así conmigo: en los próximos días se verá la gloria de Dios en tu vida. Profetízalo: en los próximos días se verá la gloria de Dios en tu vida, en tu familia y en todo lo que hagas. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y con el mismo honor que se merece la presencia de Dios, levanta tus manos unos minutos ahí y dile: Padre, en el nombre de Jesús, hoy vine dispuesto a entregar mi vida delante de tu presencia. Hoy vine, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra y que tú hables a mi vida de una manera poderosa. Espíritu Santo, hoy, Señor, creo que tú restaurarás la relación que yo tengo contigo y con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y celébralo con un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Puedes tomar tu lugar. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dios es bueno. Hoy traigo para ti un mensaje que antes de yo poder compartirlo, primero ese mensaje confrontó mi vida de una manera muy especial. Que antes de yo compartir este mensaje y yo llegar a este lugar, unos meses atrás, este mensaje confrontó mi vida de una manera muy especial. Y yo creo que algunos de los rostros que vi ayer no los veo hoy, pero veo rostros nuevos. Y yo creo que si Dios te trajo aquí es por una razón específica, y es que este mensaje tiene que ser para ti. Yo creo que levantes tus manos un minuto y hagamos una última oración antes de comenzar el tema. Y digas conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón a tu divina presencia. Hoy abro mi corazón a la palabra que tú tienes para mí. Hoy abro mi corazón para que tú hables a mi espíritu y hoy pueda salir renovado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje que hoy yo traigo para ti lleva por título: ¿dónde se rompió nuestra relación? El mensaje que hoy Dios tiene para ti y para tu vida es: ¿dónde se rompió nuestra relación? Porque muchos dentro de la iglesia, aunque podemos predicar y aunque podemos servir de una manera muy especial y sabemos hacerlo de la mejor manera, muchos hemos estado en la situación en la que no tenemos una buena relación con Dios. Sin embargo, hoy Dios me trajo para hacerte esta pregunta: ¿dónde fue que se rompió nuestra relación? ¿Dónde se ha roto la relación que tú tienes con la presencia de Dios? Y escucha, este mensaje llegó a mi vida en un momento muy específico, porque yo estaba cumpliendo con una agenda. Yo creo que fue el mejor momento para mi ministerio. Sin embargo, en ese momento, yo, aunque estaba predicando y aunque conocía la palabra al derecho y al revés, estaba con una relación rota con el Espíritu Santo. Aunque estaba sirviendo a Dios, no tenía una conexión con su Espíritu Santo. Y muchos de nosotros dentro de la iglesia, sirviendo a Dios, tenemos que reconocer que en algunas ocasiones nos hemos separado de la presencia de Dios. Nos hemos separado de la presencia del Espíritu Santo. Yo tenía una agenda llena, pero el Espíritu Santo de Dios me confrontó y tuve que cancelar toda mi agenda, porque antes de la prioridad, sin tener que ser una agenda, mi prioridad tiene que ser la presencia de Dios en mi vida. Y antes
de cualquier otra cosa en tu vida, tu prioridad tiene que ser la presencia de Dios en ti. ¿Amén o no amén? ¿Le estoy predicando a la iglesia correcta? Le estoy predicando a Red Central, ¿verdad que sí? Que se escuche un grito fuerte de la iglesia Red Central. Y yo traigo este mensaje para ti porque yo sé que Dios te va a hablar. Acompáñame al libro de Juan capítulo 8 versículo 42 al 44. Vamos a introducirnos al tema con este hermoso versículo que yo sé que Dios va a confrontar nuestra vida y nos va a hablar de una manera muy especial. Saludos para el siervo Vic, un gusto conocerte, la primera vez que te veo en persona. Un aplauso para el siervo que está aquí. Denle un fuerte aplauso por su vida. Lo honro, lo bendigo mucho. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Y está, por poder verlo la primera vez que lo veo, un gusto. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, escucha bien, si vuestro Padre fuese Dios, le está hablando al pueblo, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino por el que me envió. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús está hablando con desesperación, está diciendo: ¿por qué no entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, que el Señor lo reprenda, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El Señor está hablando de una manera muy preocupante y está diciendo: si ustedes, si fueran hijos de Dios, me amaríais. Y con preocupación yo puedo entender la preocupación de Jesús, porque habla de una manera tan expresiva y dice: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Y por qué no podéis escuchar mi palabra? Sin embargo, dice que el pueblo estaba escuchando la voz del enemigo y los deseos del enemigo querían hacer. Jesús está diciendo algo muy importante y nos está enseñando algo muy trágico, y es que nosotros, o bueno, le está diciendo al pueblo, son hijos de quien estamos escuchando. Jesús le está diciendo al pueblo: eres hijo de quien estás prestándole tus oídos. Jesús le dice al pueblo: si fueran hijos de Dios, escucharían mi palabra, entenderían mi lenguaje. Y el problema principal de la iglesia es que hemos decidido por voluntad propia prestarle nuestro oído a la voz incorrecta. Por eso yo puedo entender la preocupación de Jesús, porque Jesús entendía de que el pueblo estaba prestando sus oídos a la voz que no correspondía correctamente. Le estaba prestando la voz al enemigo. Y escucha, la voz del enemigo siempre querrá alejarte de tu propósito. La voz del enemigo siempre querrá separarte de tu relación con Dios, separarte de tu relación con el Padre. ¿Cuál es la mentira que estás escuchando? ¿Cuál es la mentira que hoy estás escuchando? Hazte esta pregunta: ¿qué mentira estoy escuchando en mi vida? El libro de Génesis capítulo 3 versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El Señor le está diciendo a Adán: yo te mandé, yo te dije que no comieses, pero tú decidiste escuchar la voz que te dijo que sí comieras. Y como escuchaste la voz que te dijo que sí comieras, escuchaste la voz incorrecta, te llevó a separarte de mí. Jesús le está diciendo, el Señor le está diciendo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En otra traducción dice: ¿quién te fue el que te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El Señor está preocupado y le está diciendo: ¿a quién le prestaste tus oídos? ¿A quién le prestaste tus oídos que te dijo que estabas desnudo? Y yo te hago esta pregunta: ¿a quién le has estado prestando tus oídos que te ha hecho creer que no eres suficiente? ¿A quién le estás prestando tus oídos que te ha hecho creer que Dios no tiene un propósito contigo?
¿A quién le estás prestando tus oídos que te ha hecho creer que no vas a lograr lo que Dios dijo de ti? ¿A quién le estás prestando tus oídos? La relación de Dios con el hombre se vio fracturada desde el punto en el que el hombre decidió no escuchar la voz de Dios y escuchar y prestarle oído a la voz incorrecta. Sin embargo, yo creo hoy que tú podrás levantar tus manos aquí conmigo. Levanta tus manos y di conmigo: yo cierro mis oídos a la voz incorrecta y abro mis oídos a la voz del Espíritu Santo. Cierro mis oídos a la voz que me dice que no tengo un propósito. Cierro mis oídos a la voz que me dice que Dios no me llamó. Cierro mis oídos a la voz que me descalifica y abro mis oídos a esa voz que dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que yo fui seleccionado para un avivamiento en este tiempo y en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Cierra tus oídos a la voz incorrecta. Cierra tus oídos a esa voz que te aleja de tu propósito. Yo quiero contarte una historia de un joven que le prestó sus oídos a la voz incorrecta. Y esa historia se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 11. Quiero que lo busques rápidamente. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Amén. ¿Y dónde está su Biblia? A ver, levanta tu Biblia. Unos cuantos. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? ¿Amén o no amén? La Biblia dice, Lucas capítulo 15 versículo 11: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿A dónde se fue? Lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Viviendo cómo? ¿Viviendo cómo? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escucha, el hijo pródigo tenía todas las comodidades en su casa. El hijo pródigo tenía la casa de su padre, tenía a su padre y tenía todo lo que era de su padre. Tenía todo a su alcance. Sin embargo, él decidió irse a una provincia alejada. Y sabe, voy a imaginar un poco, no lo busque en su Biblia, pero yo me imagino que este joven decidió irse a aquella provincia porque algún día tuvo que escuchar que alguien dijera que en aquella provincia había diversión, o que en aquella provincia iba a encontrar algo mejor de lo que había en su casa. Porque nadie se va a un lugar sin saber a dónde va. Nadie se va a un lugar sin saber que va a estar mejor que donde está ahora. Es por eso que yo imagino y yo puedo pensar que este joven escuchó, o alguien le dijo, alguno de sus amigos o vecinos o alguien que estuvo por ahí, tal vez le dijo: ¿sabes qué? En aquella provincia vas a estar mejor que como estás con tu padre. En aquella provincia vas a poder disfrutar el dinero de tu padre. Y así mucha gente se acerca contigo. Así mucha gente quiere endulzar tu oído, y el enemigo quiere endulzar tu oído diciéndote: en el mundo vas a estar mejor que con tu padre. En el mundo vas a tener mejor comodidad. En el mundo vas a disfrutar más. En el mundo, en las discotecas, en las fiestas, en las drogas, vas a disfrutar más. Y te lo dice un muchacho que estuvo consumiendo drogas por mucho tiempo. No es verdad. No es verdad. En el mundo puedes disfrutar por un poco de tiempo, pero te pasará como el hijo pródigo y te darás cuenta que el lugar correcto para ti no es el mundo, es la casa de tu padre. El lugar correcto para nosotros no es el mundo, es la casa de nuestro Dios. Tal vez este joven escuchó que alguien dijo que en aquella provincia algo iba a disfrutar.
que iba a estar mejor que como está con su padre. Tal vez en aquella provincia le contaron que iba a estar mejor que con su padre. Pero todos conocemos la historia. Todos sabemos lo que pasó con este joven. Pregúnteme, ¿qué pasó? Pregúnteme como si quisiera saber, ¿qué pasó? Usted sabe que el hijo terminó viviendo perdidamente y comenzó a luchar con cerdos por un poco de algarrobas, es decir, por un poco de comida de cerdos. Es decir, que nada de lo que le habían contado era cierto. O tal vez fue cierto por un poco tiempo, pero después de un tiempo todo lo que le habían contado se esfumó. Y es que tal vez tú puedes decir, yo disfrutaba en el mundo, yo disfrutaba lo que hacía en el mundo, porque a mí no me vas a decir que la droga no se disfruta. La droga se disfruta, el alcohol se disfruta, las relaciones fuera del matrimonio se disfrutan. Sin embargo, todo eso tiene fecha de caducidad y llegará el momento en el que te darás cuenta que no valió la pena. No valió la pena entregarse al mundo y darle la espalda a tu padre. No valdrá la pena si tú decides irte de este lugar y correr a los brazos del pecado. No valdrá la pena. Este muchacho creyó que valdría la pena, pero terminó viviendo perdidamente y luchando con los cerdos. Todo porque escuchó la voz incorrecta. Todo porque le prestó su oído a la voz incorrecta, a la voz que no provenía de Dios. Y es que tú tienes que entender que cuando decides prestarle tus oídos a la voz incorrecta, siempre esa voz tratará de alejarte de tu propósito. Cuando decides escuchar a las amistades incorrectas, esas voces te alejarán del milagro que Dios tiene para ti. La Biblia habla de dos paralíticos muy específicos, pero muy diferentes, con la misma condición, pero muy diferentes. Un paralítico vivía cerca del estanque. Estaba todo el día acostado esperando que alguien le ayudara para poder recibir su sanidad. Un paralítico en un lugar donde estaba repleto de enfermos. O sea, un paralítico hablando e intercambiando una conversación con más enfermos. Un enfermo hablando de enfermedad con otros enfermos. ¿Qué pudieron haber platicado ese día? ¿Qué pudieron haber hablado ese día? Tal vez uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Me duele la pierna. Y el otro dijo, pues qué afortunado, yo no la siento. Y el otro dijo, pues a mí me duele la costilla. Y a mí me duele acá. Y yo tengo un tumor acá. Y su conversación, yo me imagino que tuvo que haber sido de sus enfermedades, porque ¿qué más podían contar? El leproso el paralítico se rodeaba con más paralíticos. Y su conversación tenía que ser ¿de qué? De una parálisis. Porque cuando te juntas con las personas incorrectas, siempre te llevarán a consentir tu parálisis, a consentir tu estancamiento, a consentir que estés en la misma silla todo el tiempo. Y siempre te dirán, tranquilo, luego va a ser nuestro día. Tranquilo, espera un poco más, alguien nos va a ayudar. Y así durarás 38 años esperando que alguien venga a ayudarte. Sin embargo, cuando te juntas con las personas correctas, diga conmigo, las personas correctas. Cuando te juntas con las personas correctas, entonces serás como ese paralítico que no caminaba, pero se juntó con 4 jóvenes que sí caminaban. Y cuando esos jóvenes que sí caminaban, o esos hombres que sí caminaban, cargaron al hombre, se lo llevaron a Jesús. Y cuando Jesús hizo el milagro con ellos, entraron 4 caminando, pero salieron 5. Porque cuando se juntó con gente que tenía otra visión, entonces la vida le cambió a este hombre. Júntate con gente que te impulse a ser el próximo que va a caminar, no con gente que te aplauda tu comodidad. Júntate con gente que diga, ¿sabes qué? Ahora no caminas, pero mañana Dios va a hacer algo contigo. Pero hoy Dios va a hacer algo contigo. Dile al que tienes a un lado, hoy. Díselo, hoy. No mañana, hoy Dios va a hacer algo contigo.
No mañana, hoy va a hacer algo Dios con tu ministerio. Hoy va a hacer algo Dios con esta generación. Hoy Dios va a hacer algo con esta iglesia en el nombre de Jesús. Hoy. ¿Cuál es la mentira a la que le estás prestando tus oídos? Y escucha, estas son 5 mentiras que el diablo siempre ha metido en nuestra mente y en nuestros pensamientos como generación. Número 1, no eres suficiente. El diablo siempre te hará creer que necesitas algo más para lograr tus propósitos. El diablo siempre te hará creer que necesitas un poco más, que necesitas algo de preparación más, que necesitas 1000 institutos, que necesitas muchas cosas, pero que nunca será suficiente. Yo conozco gente que sabe 1000 veces más de la Biblia que yo, pero siguen estancados en una silla porque no se sienten suficientes para el llamado de Dios. Y conozco gente que solo se sabe 3 versículos, pero cuando oran el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Hay gente que no se siente suficiente. Número 2, tu pasado te descalifica. El diablo siempre te traerá al recuerdo lo que tú hiciste y siempre te dirá cómo Dios va a usar a alguien que hizo esto. Escucha, yo tuve relaciones fuera del matrimonio, yo me drogué, yo estuve en la calle, yo estuve haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Sin embargo, a mí nunca el diablo me va a poder decir que yo no califico para el llamado que Dios tiene conmigo. A mí nunca el diablo me va a decir que yo no soy suficiente para lo que Dios dijo, porque yo no soy suficiente en mis fuerzas, pero Él me hizo suficiente. Y Él te va a hacer suficiente para el llamado que Él puso en ti. Él lo puso. Número 3, tu situación nunca va a cambiar. Y el enemigo te hace creer que siempre vivirás sentado en la misma silla, que eres un miembro. El diablo siempre te dirá: tú no naciste para profetizar, tú no naciste para predicar, tú no naciste para pastorear, tú naciste para ser un miembro más. Tú no vas a cambiar la situación de tu casa, tú no vas a cambiar la situación de tus padres, el matrimonio de tus padres no va a cambiar. El diablo siempre tratará de inyectar esos pensamientos en tu cabeza. Sin embargo, yo entendí que Dios levanta del polvo al pobre. Y si a un hombre que un día lo vieron en el pozo, hundido en la miseria, y después lo vieron en el palacio llamado José, entonces Dios puede hacer algo conmigo. Si a ese hombre que un día estuvo en el en el pozo, ahí donde nadie lo quería, donde todos los menospreciaban, donde nadie daba un peso por él, si después lo mandaron a ser esclavo y después lo incriminaron y lo metieron a la cárcel, pero cuando Dios tocó su vida, llegó al palacio, así mismo Dios puede hacer algo contigo. Así mismo Dios puede levantarte de la situación en la que te encuentras, del momento en el que está pasando tu familia, y hacer que la gloria de Dios sea vista sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y puede ser que este texto lo leas así: tal vez tinieblas hay en tu casa y oscuridad en tu habitación. Sin embargo, sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. ¿En cuál vamos? Número 5, número 4. Número 4. Estás solo en esta batalla. Estás solo en esta batalla. Sabes que mi peor enemigo en mis momentos de debilidad fue la soledad. Mi peor enemigo en mis momentos en los que Dios quería levantarme fue la soledad. Sin embargo, yo he entendido que por más que no haya nadie a mi alrededor, siempre habrá alguien escuchando. Siempre hay alguien llamado Padre Celestial, llamado Espíritu Santo, que te está escuchando. No estás solo. No estás solo. Incluso aunque te sientas solo, no estás solo. Yo quiero que le digas al que tienes a un lado: con el amor de Cristo y comprometiéndote
a ser ese amigo que necesita a las otras personas, a ser ese cristiano de ejemplo, que cuando alguien necesita tu apoyo, tú estés ahí. Vamos, dile, no estás solo. Y cuando te sientas solo, háblame a mí, que yo voy a estar para ti. Díselo, háblame a mí, que yo voy a estar para ti. Número 5, la peor de todas. Número 5, no puedes lograrlo. No puedes lograrlo. Nunca podrás lograrlo. Nunca podrás cumplir ese propósito. A este hombre llamado José, no es que él no creyera que podía lograrlo, no podía lograrlo, sino que sus hermanos se empeñaron en que él no lo lograra. Porque cuando tú tienes un sueño grande como el que tenía José, siempre el enemigo querrá pisotear tu sueño. Siempre el enemigo querrá tenerte estancado para que tú no cumplas el sueño que Dios puso en ti. Sin embargo, yo entendí que aunque el diablo se meta en tu vida, aunque el diablo te haga la guerra, aunque el diablo haga lo imposible para que tú no cumplas con el propósito y el sueño que Dios puso en ti, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ninguna de estas mentiras Dios la dijo de ti. Y quiero que entiendas esto: ninguna de las mentiras que acabas de escuchar Dios la dijo de ti. ¿Sabes qué es lo que Dios dijo de ti? Pregúntame qué. Pregúntame, ¿qué Dios dijo de mí? Pero con ganas, como si usted quisiera saber. Pregúntame, ¿qué Dios dijo de mí? Lo que Dios dijo de ti se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú no eres menospreciado, tú no eres menos. Dios no dijo eso de ti. Dios dijo de ti que tú eres escogido, que tú eres llamado, que tú tienes un propósito, que tú vas a lograr grandes cosas, que Dios te va a usar y Dios va a cumplir el propósito que Él tiene contigo. Eso es lo que Dios dijo de ti. Eso es lo que Dios dijo de tu vida. Ahora di conmigo: lo que Dios dijo de mí es que yo soy escogido. Escucha, escuchar la voz incorrecta siempre te llevará a luchar con los cerdos. Suena fuerte, pero es una realidad. Una realidad que yo viví. Escuchar la voz incorrecta te llevará a luchar con los cerdos. Porque escucha, el hijo pródigo pasó de estar sentado a la mesa de su padre, disfrutando de los mejores banquetes que su padre podría ofrecerle, disfrutando de la mejor carne, a estar luchando por unas simples algarrobas, a estar luchando por un poco de comida con unos cerdos. Pasó de estar en lo mejor a estar en lo peor, todo por escuchar la voz incorrecta. Y dice que después de cometer su error, después de darse cuenta que desperdició todo lo que tenía, después de darse cuenta que desperdició la bendición de su padre, después de darse cuenta que desperdició todo y vivió perdidamente, dice que se fue a esconder a un establo de cerdos. Fue y se escondió después de su error. Fue y se refugió en un establo de cerdos y comenzó a luchar por las algarrobas. Y así hemos sido muchos de nosotros. Después de cometer nuestro error, vamos y nos encerramos en el corral de los cerdos. Vamos y nos escondemos en el corral de nuestro pecado. Vamos y nos escondemos en el corral de nuestra vergüenza, en el corral de nuestra depresión, en el corral donde solo tú sabes dónde te escondes. Muchos nos escondemos en la depresión. Muchos nos escondemos en la tristeza. Muchos nos escondemos en el pecado, en las ataduras. Muchos nos escondemos en el lugar
incorrecto. Y yo tengo esta pregunta para ti: ¿dónde te estás escondiendo? Después de tu error, ¿dónde te estás escondiendo? ¿Dónde te estás escondiendo? Tal vez te estás escondiendo en el corral de la pornografía, buscando un poco más de placer, o en el corral de la inmoralidad, buscando un poco más de inmoralidad. Sin embargo, yo vine a recordarle a más de uno: ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar, porque hay un Padre esperando a que tú regreses. Ese lugar en el que tú te encuentras, en el que tú te escondes, no es tu lugar, porque aún está un Padre esperando a que tú vuelvas a tener una relación con Él. Alguien diga conmigo: yo volveré. Dígalo conmigo: yo volveré al lugar donde pertenezco. ¿Cómo sé cuál es la voz incorrecta? ¿Cómo identifico la voz incorrecta? Para identificar la voz incorrecta, tú tienes que analizar hacia dónde te está llevando esa voz. Para identificar la voz incorrecta, tú tienes que visualizar a dónde te está guiando esa voz. Porque la voz del miedo siempre te llevará al fracaso. La voz de la mentira siempre te llevará a la confusión. Y la voz del enemigo siempre te llevará al pecado. La voz del enemigo siempre te alejará de tu propósito. La voz del enemigo siempre te alejará de tu llamado, del sueño que Dios puso en ti. Sin embargo, la voz de Dios es la que te impulsa y la que te acerca a tu llamado. La voz de Dios es la que te acerca a tu propósito. La voz de Dios es la que te acerca a su presencia. La voz de Dios es la que te acerca al Espíritu Santo, la que te acerca a tu llamado. Te hago una vez más esta pregunta: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Dice la Biblia: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, diga conmigo: me levantaré, y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo está diciendo algo muy importante. Está diciendo: yo saldré de aquí. Está diciendo: yo saldré de este lugar en el que no pertenezco. Y hoy más de uno tiene que tomar la decisión de salir de ese lugar en el que no perteneces. De salir de ese lugar en el que una mentira te guió hasta que llegaras ahí. Salir de ese lugar en el que esa mentira te guió para que cayeras en ese lugar. El hijo pródigo tuvo que salir de ese lugar donde una mentira lo hizo caer. Y yo hoy profetizo sobre tu vida que hoy vas a salir de ese lugar en el que te encuentras. Amén. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, diga conmigo: lejos, vino su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo lo primero que le dice es: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque esa fue la mentira que el enemigo implantó en su mente. Esa fue la mentira que el enemigo le hizo creer: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y muchos lamentablemente estamos creyendo esa mentira, y ya no nos sentimos dignos de acercarnos al trono de su gracia. Sin embargo, Él es bueno para perdonarnos y siempre nos da un lugar en su mesa. Siempre habrá un lugar para ti en la mesa del Padre. Y ahora tú tienes que entender que tienes que cerrar la voz de tus oídos de la voz incorrecta, porque escuchar la voz incorrecta te hará hablar incorrectamente. El hijo pródigo escuchó y habló, y lo que entró en su mente lo produjo y lo dio a luz por su boca.
Y entonces él dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando Dios le habla a Jeremías, y cuando Dios le dice a Jeremías: yo te llamé por profeta a las naciones, la respuesta de Jeremías, ¿cuál fue? Señor, es que soy un niño. Señor, es que no sé hablar. Porque en su mente había eso, en sus pensamientos. Señor, es que no tengo las habilidades. Señor, es que no puedo. Y hoy tenemos tantos ministerios estancados porque hay algo en tu mente que no te permite avanzar. Hay algo en tus pensamientos que no te permite levantarte y cumplir con el llamado que Dios tiene para ti. ¿Qué es esa mentira que hay en tu mente que no te permite avanzar? ¿Qué producen las mentiras del enemigo en mi vida? Me estancan, me frenan, no me permiten cumplir con mi llamado, no me permiten avanzar. Es por eso que yo entiendo la historia del hijo pródigo, porque yo sé que el hijo pródigo creyó esa mentira en su cabeza y dijo: yo no soy digno, yo no puedo regresar. Por eso terminó prefiriendo, en vez de regresar a su casa, terminó en un establo de cerdos. Porque la mentira era tan fuerte que lo detenía para llegar a la casa de su padre. Y hay veces que esa mentira es tan fuerte en nuestra vida que no nos acercamos al altar, que no nos acercamos, no levantamos nuestras manos por miedo a esa mentira, por miedo a de que esa mentira sea verdad. El hijo pródigo creyó esta mentira. Es por eso que el hijo pródigo llegó con vergüenza y con miedo a la casa de su padre. Y tienes que entender esto, porque para entender el sentimiento del hijo pródigo tienes que entender una historia muy importante. Según las tradiciones de ese entonces, había una tradición llamada Quesasad. A lo mejor lo has escuchado alguna vez, pero había una tradición muy específica y muy trágica, muy mala. Y es que cuando un hijo decidía deshonrar a su padre, todo el pueblo se ensañaba contra él, se enojaba con él. Y todo el pueblo, cuando veían que el hijo salía de la casa de su padre y salía a una tierra extranjera, todos preparaban una vasija llamada Quesasad. A lo mejor lo has escuchado antes, una vasija de barro llamada Quesasad. Y esta tenía el propósito de esperar a que el hijo regresara a la casa de su padre. El hijo que deshonró a su padre lo esperaban con una vasija llamada Quesasad. Y cuando el hijo regresaba, todo el pueblo corría a los pies del hijo y tomaban ese Quesasad y lo rompían a los pies del hijo. Y pronunciaban estas palabras, lo quebraban y decían: maldito, maldito, así como con esta vasija haga Dios contigo. Así como con esta vasija haga Dios contigo. Y maldecían la vida del hijo. Por eso yo puedo entender el miedo que había en la vida de ese muchacho. El miedo de regresar a la casa de su padre, el miedo de regresar al pueblo donde lo vio nacer, porque sabía que lo estaría esperando un pueblo con una maldición. Sin embargo, ¿cuántos hemos leído que en la historia del hijo pródigo se pronuncia esa tradición? No aparece esa tradición, no sale el Quesasad, no sale en ningún lado, pero sí sale que el padre salió corriendo y lo abrazó, lo besó y lo restituyó. ¿Por qué corrió el padre? ¿Por qué corrió el padre al hijo si el hijo era el que había cometido el error? ¿Por qué no el hijo tuvo que correr y arrepentirse, pedir perdón y rogar por misericordia al padre? ¿Por qué fue el padre el que corrió al hijo y fue y lo abrazó, lo besó y lo restituyó? Pregúnteme por qué. Porque estoy seguro que el padre sabía lo que le esperaba a su hijo. El padre sabía que el pueblo estaba preparando una maldición para su hijo. Por eso él corrió y lo abrazó. Y lo abrazó como en señal de que él estuvo esperando todo el tiempo a que regresara. Y así mismo es Dios con todos nosotros. No le importa cuándo fue que nos separamos de la relación de Dios con nosotros, sino que a Él importa cuándo será que restauraremos esa relación.